En el Ecuador de la Revolución Ciudadana, la propaganda ya no puede ocultar que el IES está más quebrado que nunca. Deuda histórica. En mayo de 2008, el presidente Correa anunció el pago parcial de la deuda histórica del Estado al IES, acumulada entre 1985 y 2007. La cifra fijada por el gobierno de Correa fue el 35% de lo que el IES había sumado como deuda del Estado en 22 años. 888 millones de dólares. La mitad fue pagada en efectivo, el resto en papeles del Estado. En ese pago, el gobierno no quiso incluir la deuda correspondiente a salud, que con sus cálculos quedó en 400 millones. 4 años después, en 2012, con el barril de petróleo a más de $100, la deuda del gobierno de Correa al IES triplicaba aquella cifra histórica, adeudaba 2.790 millones de dólares. Las nuevas deudas no se pagan, solo se difieren. Ramiro González, como presidente del IES, y el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, resolvieron el pago de esta deuda con la firma de un convenio de pago con carácter reservado, donde el gobierno solo reconoció la deuda de los aportes no pagados al fondo de pensiones, 1.556 millones, dejando fuera el pago por atención en salud. El 85% de esta deuda fue diferida a 12 años plazo en títulos valores del Estado con el 7% de interés. Solo el 15% fue pagada en efectivo. De acuerdo con la Constitución, las obligaciones del Estado al IES deben constar en el presupuesto general del Estado y ser transferidas oportunamente, de modo que el pago de deuda con deuda futura es inconstitucional. La Constitución también ordena que solo cabe el endeudamiento público para inversión en infraestructura. Las obligaciones del Estado con el IES son gastos corrientes. A partir del 2012, todos los pagos al IES fueron básicamente con títulos de deuda. De las 38 transferencias, 8 se han realizado en efectivo y 30 con papeles, cuyo plazo de vencimiento está entre 2017 y 2026. Es decir, el IES no cuenta con el dinero líquido sino hasta que se venza el plazo de cada uno. Más cargas, más déficit. Pese a los incumplimientos en las obligaciones del Estado al IES, el presidente no escatimó en aumentar y ampliar las prestaciones del IES sin asumir ni resolver el financiamiento. Así, entre 2008 y 2015, el número de afiliados creció más del doble, hasta más de 7 millones, de los cuales solo aportan 3.100.000. Más de 4 millones son hijos de afiliados menores de 18 años que reciben la cobertura de manera gratuita y 450.000 son jubilados. Hasta el 2010, el alza a la pensión de jubilación se calculaba con base en la inflación, alrededor del 3% al año. Pero en noviembre de ese año, la Asamblea reformó la Ley de Seguridad Social y dispuso que las jubilaciones se aumenten cada año entre 4.31 y 16.16% según el monto. Esto infló en más de un 70% las pensiones y los pagos del IES. También se eliminaron el límite de edad para la afiliación voluntaria y el examen médico previo, con lo cual muchas personas mayores de 60 años y con enfermedades graves pasaron a estar cubiertas por el IES. Estos grandes beneficios fueron impuestos por el gobierno, sin ningún compromiso de financiarlos y sin un estudio que mostrara qué debía hacer el IES para solventar estas nuevas coberturas. El aporte del 40% a las pensiones. En 1942, el gobierno de Carlos Arroyo del Río determinó la necesidad de que el Estado aporte 40% al pago de las pensiones para que la seguridad social fuera sostenible y pudiera cubrir las jubilaciones a futuro. 74 años después, la revolución de Rafael Correa elimina esa obligación y promulga, mediante una reforma en 2015, que el Estado aportará únicamente cuando el IES no tenga los recursos suficientes. ¿Cómo funciona el Seguro Social? Cada afiliado paga un 9.45% de su sueldo mensual. El patrono agrega un 11.15%. El aporte total es del 20.60% del salario. Al llegar los aportes al IES, se dividen en varios fondos o seguros: fondo de pensiones, fondo de salud, fondo de cesantía y, en menores porcentajes, el fondo de riesgos de trabajo y seguro campesino. El fondo de reserva lo paga el patrono con un aporte del 8.33% de la suma de ingresos de todo un año. El fondo de pensiones es el que recibe la mayor porción de los aportes porque es del que dependen las jubilaciones de los afiliados que hoy aportan y sostienen al IES. El fondo de salud es el que cubre la atención médica a los afiliados y sus familias. El fondo de cesantía sirve para cubrir temporalmente al afiliado cuando pierde su trabajo. El fondo de reserva es un ahorro que se puede acumular con intereses.
¿Qué es el déficit actuarial? Es el monto en dólares que se calcula que el IES debe tener en una fecha futura para cubrir las jubilaciones de los actuales afiliados. Normalmente se calcula a 30 o 40 años. En 2008, el déficit actuarial era de 5.000 millones. En base a esto, el presidente Correa dijo que el IES estaba técnicamente quebrado. Con las cargas adicionales, el déficit actuarial en 2010 era de 22.862 millones. En 2015, ya sin el aporte estatal del 40%, el déficit actuarial llegó a 208.000 millones de dólares. En enero de 2016, después de aprobada la reforma que elimina el 40%, el presidente Correa exclamó que el IES nunca ha estado mejor que ahora. Esta realidad continuará.